La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto, ya está con nosotros vía telefónica. Leo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, Marcela. Y bueno, pues ahora vamos a abordar un tema que, pese a que finalmente se cumplieron los 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo se van encaminando las políticas públicas en torno al combate a la corrupción. Y es que 100 días son pocos para evaluar un gobierno, sin embargo son suficientes para saber hacia dónde pueden dirigirse las políticas públicas del país. En este periodo se traza el rumbo, por eso la importancia de seguir de forma puntual las decisiones que se están tomando. Andrés Manuel López Obrador es el presidente que llegó en medio de un entorno polarizado, del cual en cierta medida ha sido responsable, y su comportamiento en tales circunstancias, lejos de abonar a que disminuya la crispación, le incrementa. Un día promete una cosa, al otro día hace algo totalmente distinto, mete en aprietos a su equipo con declaraciones polémicas en sus conferencias mañaneras y los obliga a enderezar el barco, si es que se deja, como ocurrió con el caso de las estancias infantiles o las declaraciones en las que no se reconoce a la sociedad civil de izquierda. Pese a todo, sus seguidores resisten o se incrementan. De acuerdo con la encuesta de Andrés Manuel López Obrador, 100 días de gobierno, de las Heras y Demotecnia, 80% aprueba el desempeño del presidente de la República contra 14% que lo desaprueba. ¿Y cómo vamos con el tema del combate a la corrupción? Sobre el tema del combate a la corrupción, 64% considera que ha mejorado, mientras que 17% opina que ha empeorado. Pero, ¿dónde están las acciones estratégicas para el combate a la corrupción? Por ejemplo, pareciera que Andrés Manuel López Obrador hizo un borrón y cuenta nueva con un gobierno muy corrupto, como fue denunciado constantemente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tampoco apoyó la reforma al artículo 102 constitucional, como lo solicitaban las organizaciones de la sociedad civil, para nombrar a una fiscalía autónoma y así evitar la designación de un fiscal carnal. De esta manera, el presidente seguirá teniendo el control de los procesos judiciales vinculados a los delitos de corrupción. Y bueno, ya sabemos también lo que pasó en el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde las organizaciones de la sociedad civil estuvieron pugnando durante todo el proceso una designación más transparente, que no hubieran ministros a modo, y sin embargo, bueno, ya vimos el resultado en esta semana de lo que ocurrió en la Suprema con el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, además este gobierno ha incurrido en malas prácticas contrarias al fomento de una cultura para inhibir actos de corrupción, como la compra de autotanques por un total de $92 millones en un proceso de adjudicación directa. El presidente ha entendido muy bien que a la gente le molesta la corrupción, pero pasados 100 días de su gobierno no se ha abocado a la implementación de acciones que permitan un combate estratégico a las redes de corrupción. Es más, podríamos decir que en estos cortos 3 meses lo que hemos visto es un debilitamiento de las instituciones que gozan de autonomía. Es su deber actuar en contra de los criminales de cuello blanco que están detrás de las millonarias ganancias que dejan las actividades ilícitas en México. Sin duda, el presidente de la República se enfrentará a mayúsculos retos durante los próximos años. El gobierno de López Obrador tiene un nivel de aceptación que viene acompañado de grandes expectativas. ¿Será posible cristalizar estas promesas en acciones? 100 días pueden parecer poco, pero sentarán las bases de lo que está por venir. Esta es mi colaboración. Bien, y entonces la evaluación que se haría tanto en materia de combate a la corrupción como en materia de la relación con los organismos de la sociedad civil, estaríamos hablando, Leonor, de una especie de doble lenguaje, es decir, lo que se dice que se contrapone a lo que se hace. Claro,
Pero además me parece que no está sumando muchísimo al gobierno estos puntos de desencuentro con quienes están ejerciendo un contrapeso. O sea, es decir, nos estamos olvidando de cuál es la representación institucional de la Presidencia de la República y pareciera que por lo menos en las audiencias nos estábamos quedando como dominados ante el mensaje que un mandatario desea transmitir vía pues los escenarios públicos que tiene a disposición, y no estamos como tomando en cuenta cuáles son los mensajes que queremos que emita una presidencia de la República. Entonces es muy riesgoso que estemos depositando como todo lo que se dice a un solo personaje. Requerimos que cada una de las instancias ejerzan la función de contrapeso y obligaciones que tienen en el sector público y que evitemos una centralización del poder. Entonces, por lo menos estos 3 meses, los mensajes que han estado en la opinión pública del mandatario han sido mensajes muy polémicos que contribuyen más a un entorno de polarización que a un entorno de encuentro con quienes están ejerciendo el contrapeso, y eso es lo que preocupa. Finalmente, la Presidencia de la República es la instancia que administra los bienes públicos y entre su deber está tener acciones de conciliación y diálogo, incluso con aquellos que no están de acuerdo con lo que se está haciendo o lo que se está diciendo. Bien, esto en cuanto a el combate a la corrupción y en cuanto a la relación con los organismos de sociedad civil, pero ¿cómo avisoras tú el panorama en cuanto a las perspectivas que tiene la libertad de expresión, sobre todo luego de que esta mañana Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que el gobierno presentará una serie de denuncias por el supuesto financiamiento de terceros para la producción de la serie Populismo en América, y va a denunciar a presuntos responsables de esta serie, del supuesto audiovisual que fue promocionado a través de servicios de mensajería durante el proceso electoral de 2018, aunque no fue transmitido. ¿Qué opinas, Leonor? Bueno, con el tema de los agravios a la libertad de expresión, sí creo que estamos tocando como un punto muy delicado. También me parece que en las últimas semanas la relación con la prensa ha sido complicada para el mandatario, y en buena medida él ha sido como responsable de esto. Es decir, cuando tú tienes a una figura pública que está emitiendo descalificativos contra los medios de comunicación, pues evidentemente está inhibiendo la posibilidad de que más personas puedan expresarse ante el linchamiento público que ya sabemos que existe por bots, por ejemplo en el caso de las redes sociales, o personas que dicen estar como en contra y inmediatamente tienen calificativos hacia aquellos que están teniendo posturas críticas. Esto, bueno, ya artículo 19 ya lo ha documentado. También tenemos la investigación que salió precisamente de la Universidad ITESO en Guadalajara con respecto a las cuentas que existen para amedrentar en las redes sociales, para polarizar el discurso público también en redes sociales. Y esta es una situación que preocupa, porque finalmente el periodismo es necesario para la democracia, porque el periodismo en su deber ser tiene una facultad y una responsabilidad sumamente crítica ante quienes estén ostentando el poder público, y esto es ante la figura presidencial o ante cualquier otro que esté ocupando una función pública o que esté concentrando un poder. Entonces el periodismo funciona como un contrapeso natural para esas fuerzas. Por lo tanto, tenemos que tener mayores condiciones para poder ejercerlo. Y bueno, ya ni siquiera hablar de los agravios que hemos tenido contra periodistas en los últimos sexenios, que también incluyen los primeros 3 meses de este nuevo gobierno. Entonces, ahí también necesitamos que el discurso público ya empiece a apuntar a discursos de mayor encuentro y más conciliación contra aquellos que han demostrado que no están de acuerdo y que ejercen un contrapeso natural, y que además esa es la función que ejercen dentro de la agenda pública. Eso, por un lado. También hemos visto el asunto de quienes están participando en las ruedas de prensa de Andrés Manuel López Obrador, que al principio había una disposición y una flexibilidad
muy importante para que muchas personas, incluso personas que estuvieran al interior de la República, pudieran asistir a las conferencias mañaneras. Y en las últimas 2 semanas los requisitos para poder asistir a las conferencias mañaneras han sido sumamente burocráticos para los corresponsales o incluso para la gente que cubre la agenda de la Presidencia de la República. Entonces, ya no estamos viendo, esta misma flexibilidad que existía al inicio de dejar entrar a todos. Ahora ya tenemos candados en los cuales los periodistas pues han tenido un obstáculo para poder asistir a estas conferencias mañanas. Muy bien, Eleonor Gómez Barreiro, nuestro agradecimiento por tu colaboración aquí en Contextos. Les agradezco mucho a ustedes el espacio, les dejo a disposición mis redes sociales. En Twitter me encuentran como @nonobarreiro y en mi página de Facebook como Leonor Gómez Barreiro.